Un saludo cordial, mi nombre es Diana Carolina Ramírez. El día de hoy voy a abordar la presentación asociada a la nueva forma de aprender y investigar en materia educativa. Para ello, entonces vamos a desarrollar esta pequeña presentación en PowerPoint usando como herramienta de apoyo Zoom para socializar con ustedes una nueva forma de aprender e investigar en materia educativa con base en las reflexiones realizadas a lo largo de este curso, donde se realizarán las reflexiones en cuanto a el uso de la epistemología, la ciencia y el conocimiento de investigación científica y cómo estos inciden en una nueva mirada para aprender a investigar en el campo educativo desde el quehacer docente. En ese sentido, vamos a iniciar la presentación tomando como referencia qué es la epistemología y su objeto de estudio, donde tenemos que la epistemología es la teoría del conocimiento, la ciencia, o la filosofía de las ciencias, en la que juegan un papel importante las concepciones de ciencia, conocimiento e investigación científica, cuyo objetivo es la generación del conocimiento científico. Con base a esto, en esta presentación se encuentra cada una de las definiciones en cuanto a el conocimiento entendido como un proceso mental que tiene lugar en la generación y concepción de nuevas ideas, la ciencia como un cuerpo organizado y sistematizado de conocimiento que permite generar teorías que aluden a la explicación de fenómenos en nuestro entorno, la investigación científica como una actividad sistematizada y controlada y cuyo propósito es producir conocimiento de ideas. Estos conceptos son inacabados y se ha visto a lo largo del desarrollo de la historia y la necesidad de la sociedad en cuanto a la explicación de los fenómenos y la aceptación o rechazo de teorías, métodos y herramientas para producir y generar nuevo conocimiento. Con base a esto, podemos identificar que la ciencia se puede clasificar en ciencias exactas y experimentales y en general utilizan leyes y principios generales para la explicación de los fenómenos del entorno. Asimismo, se alude al conocimiento como una facultad de entendimiento que permite la formación de conceptos, el resultado son juicios, conceptos y como tal usa el lenguaje que le da forma al concepto. Estas concepciones en cuanto a ciencia y conocimiento son fundamentales en los procesos de enseñanza y aprendizaje y es fundamental que el docente tenga en cuenta ello, dado que nosotros en el aula de clases son los que promovemos que nuestros estudiantes adquieran, desarrollen competencias y adquieran su conocimiento, ¿no? Con base a sus experiencias y conceptos previos, pero orientamos ese camino de aprendizaje. Con relación a la investigación científica se debe tener en cuenta que es una actividad sistematizada, que tiene en cuenta las teorías y las hipótesis durante su camino. Su propósito es producir nuevos conocimientos y resolver problemas prácticos, lo que nos permite reflexionar no solo que la investigación científica es algo aparte de nuestro quehacer en el aula de clases, sino que también nosotros como docentes podemos tener un rol de investigadores de las prácticas y generar nuevas formas de enseñar, nuevas formas de analizar cómo nuestros estudiantes aprenden y cómo mejorar las prácticas que están asociadas a problemas prácticos de nuestro entorno y nuestro quehacer. Posteriormente vamos a mencionar algunos de los aportes de las teorías gnoseológicas, los cuales están encaminadas hacia la comprensión de conocimiento a partir de la naturaleza, orígenes y alcance. Y como se evidencia en la imagen de la pantalla, podemos ver esa lucha y confrontación en cuanto al sentido y la razón, los cuales han sido la esencia o hilo conductor a lo largo de todas las definiciones que se han trabajado a lo largo pues, del curso y a lo largo de la historia, ¿no? En la cual la razón y la experiencia ha sido uno de los paradigmas epistemológicos que han fundamentado la esencia misma de las ciencias, donde hay una confrontación entre las verdades, las creencias y cómo esto nos lleva a la producción de nuevo conocimiento, donde se ha ido desarrollando una explicación en cuanto a qué es el conocimiento, cuál es el origen del conocimiento y que podemos conocer algo o sobre algo en nuestro entorno. Hemos visto diferentes movimientos filosóficos, hemos visto diferentes elementos y ejes centrales que han protagonizado a lo largo del desarrollo epistemológico que da sentido a esas preguntas, en los que encontramos el empirismo, donde se utilizan los sentidos, donde se utiliza esa relación con el medio para explicar y producir conocimiento, donde vemos el racionalismo, los cuales afirman que no solo por el sentido de la producción del conocimiento, sino que también se debe tener en cuenta la razón, el método deductivo, las conclusiones universales y un conocimiento que va a ser real y objetivo en la realidad.
Y finalmente un materialismo donde se tiene una etapa sensorial y una etapa racional. Estos elementos son fundamentales dado que también nosotros lo podemos encontrar en el aula y podemos promover este tipo de aprendizaje en cuanto al acercamiento del conocimiento y en cuanto a cómo logramos que nuestros estudiantes pasen de esa experiencia, de esas preguntas, de eso que pasa por los sentidos tacto, gusto, vista, a algo que ya es asociado a una teoría, a algo más formal y una verdadera relación hacia una realidad de su entorno. En este sentido podemos reconocer algunos elementos y aportes a la ciencia y su mismo desarrollo a lo largo de la historia, como son los aportes de Popper, Habermas y Bounds, donde tenemos por Popper una teoría falsacionista, donde se reconoce la investigación científica debe resolver problemas prácticos del ser humano. Asimismo, se tiene en cuenta, y es muy importante en los procesos de investigación e incluso en el aula de clase, cómo podemos dar un contraejemplo en alguna de las situaciones y determinar si esa teoría o esa afirmación es verdadera o no. Y puede ser usada también en matemáticas. Usar el contraejemplo ha sido algo fundamental para las diferentes demostraciones. Con Habermas encontramos la competencia comunicativa y la creación de una verdadera crítica objetiva científica, fruto acumulado de hipótesis y teorías, y una reflexión en cuanto a la ciencia como medida para ayudar al hombre. En investigaciones podemos asociar este elemento donde conocemos que no solo son datos o solo son fenómenos, sino que también el objeto de estudio también pueden ser personas, y donde podemos reconocer de qué manera la investigación aporta al hombre, pero también podemos considerar los elementos de los datos de estas personas, donde por ejemplo en investigación usamos consentimientos informados y elementos fundamentales que sustentan y dan viabilidad a nuestras investigaciones. Y finalmente, con Bounds tenemos estudiar las condiciones formales y la validez de las teorías científicas, donde toma una fuerte eje central el método científico, donde hay una estructura hipotética deductiva de las ciencias. Esto nos sirve en el aula de clase teniendo en cuenta que en nuestros estudiantes o en nuestra cotidianidad encontramos un conocimiento común y un conocimiento científico, y de qué manera logramos tener un balance en ellos cuando estamos en el aula, ¿no? No solo para los docentes de ciencias, sino también los docentes de las diferentes áreas de conocimiento, donde se debe llegar a un equilibrio entre esas concepciones que tienen nuestros estudiantes, esos presaberes, esas creencias que algunas veces no son válidas, ¿cierto? Y que podemos usar el método científico a partir del uso de sus sentidos, de la verificación, de la observación, de la manipulación de objetos, y llegar a validar o no las hipótesis, donde podemos acudir a experimentos, recolección de datos y llegar a unas conclusiones. Aprovechar en la escuela esa curiosidad, esa creatividad, esa motivación, esa experimentación, la exploración, interés, duda, indagación, imaginación, deseo de aprender que tienen nuestros estudiantes. Esa es una forma de aprender y de investigar, donde aprovechamos todos esos elementos que mencionábamos al inicio de la presentación, donde aludíamos que el conocimiento venía de los sentidos y lo que podamos percibir. Ese va a ser nuestro primer eje, pero también no nos quedamos ahí en nuestro rol de docente mediador e investigador, donde aludimos y usamos el método científico, creamos prácticas de laboratorio, donde creamos prácticas vivenciales en su entorno para promover el conocimiento y el aprendizaje de nuestros estudiantes. En ese sentido, para finalizar, podemos concluir que la epistemología y el conocimiento son conceptos inacabados y que no tienen una única definición, teniendo en cuenta el propósito de comprender la ciencia, el conocimiento y la investigación. En conjunto permite la generación de nuevas ideas, y es lo que se ha evidenciado a lo largo de los diferentes estudios filosóficos. Se reconoce la importancia de la investigación como medio de generación de un nuevo conocimiento, de nuevas metodologías, teorías, métodos que validan o refutan las que vienen previamente, y existen formas de hacer este tipo de demostraciones como los que mencionamos de los tres autores. Finalmente, en el aula, como nueva forma de enseñar y de investigar, se tiene en cuenta que la educación es vivencial y podemos hacer investigación en el aula, donde esa investigación es una nueva forma de aprender, donde tiene sentido los métodos, las estrategias que son validados por la comunidad científica y que motivan al docente
como un acto para reflexionar y cambiar las prácticas, no solo quedarnos en los aportes que se tienen de autores previos, sino que nosotros también, de acuerdo a las necesidades que tenemos con nuestros estudiantes, podemos innovar, fortalecer y cambiar procesos e interacciones que encontramos en el aula de clase. Asimismo, el aula está involucrando al docente para reflexionar sus propias prácticas de acuerdo a las necesidades que se tienen del entorno, de las políticas, de las necesidades motivacionales de los estudiantes, de sus fortalezas, en pro de desarrollar investigaciones que impacten el aula de clase, impacten cómo aprenden nuestros estudiantes y cómo podemos generar nuevos conocimientos en ellos, que implícitamente es un objeto de estudio de la epistemología. Se presentan los referentes. Muchísimas gracias.